Bienvenidos a Ecos de la Historia, el podcast que desentraña los momentos cruciales de nuestro pasado. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más dolorosos y significativos de la historia de España, la pérdida de sus últimas colonias de ultramar a finales del siglo XIX. Un evento que marcó el fin de un imperio y el inicio de una profunda crisis de identidad nacional. Exploraremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Hispanoamericana de 1898, un conflicto que redefinió el mapa geopolítico y dejó una huella imborrable en la sociedad española. Prepárense para un viaje al ocaso de una era. A finales del siglo XIX, el vasto imperio español, que alguna vez se extendió por gran parte del mundo, se había reducido a unas pocas posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Estas colonias, especialmente Cuba, eran de gran importancia económica para España, principalmente por la producción de azúcar y tabaco. Sin embargo, el control sobre ellas era cada vez más precario. Los movimientos independentistas, alimentados por el descontento local y la influencia de ideas liberales y nacionalistas, ganaban fuerza. En Cuba, la lucha por la independencia se había recrudecido desde 1895 con el inicio de la Guerra de Independencia cubana, liderada por figuras como José Martí. Paralelamente, una nueva potencia emergía en el escenario mundial: Estados Unidos. Con una creciente ambición expansionista y una doctrina Monroe que proclamaba América para los americanos, Estados Unidos veía con interés las posesiones españolas en el Caribe y el Pacífico. Los intereses económicos estadounidenses en Cuba, donde tenían importantes inversiones, y la simpatía de la opinión pública por la causa independentista cubana crearon un caldo de cultivo para la intervención. La tensión entre España y Estados Unidos alcanzó su punto álgido en febrero de 1898. El acorazado estadounidense USS Maine, que había sido enviado a La Habana con la excusa de proteger los intereses y ciudadanos estadounidenses, explotó y se hundió en el puerto de la ciudad. Aunque la causa de la explosión nunca fue completamente esclarecida, investigaciones posteriores sugirieron un accidente interno. La prensa sensacionalista estadounidense, conocida como la prensa amarilla, culpó inmediatamente a España, avivando el sentimiento antiespañol y la demanda de guerra. El grito de "Recordad el Maine" se convirtió en el lema de los belicistas en Estados Unidos. El 25 de abril de 1898, Estados Unidos declaró la guerra a España. Lo que siguió fue un conflicto breve pero decisivo, que puso de manifiesto la debilidad militar y naval de España frente a la emergente potencia estadounidense. La guerra se libró en dos frentes principales: el Caribe y el Pacífico. En el Caribe, las fuerzas estadounidenses, apoyadas por los insurgentes cubanos, lograron importantes victorias. La batalla naval de Santiago de Cuba, en julio de 1898, fue un desastre para la flota española, que fue aniquilada. Poco después, las tropas estadounidenses desembarcaron en Puerto Rico, encontrando poca resistencia. La superioridad tecnológica y organizativa de Estados Unidos fue determinante en estas batallas. En el Pacífico, la flota estadounidense, bajo el mando del comodoro George Dewey, destruyó la escuadra española en la batalla de Cavite, en la bahía de Manila, Filipinas, en mayo de 1898. La resistencia filipina, liderada por Emilio Aguinaldo, que inicialmente había luchado junto a los estadounidenses contra España, pronto se daría cuenta de que su independencia no sería concedida, lo que llevaría a un nuevo conflicto con Estados Unidos. La guerra fue un rotundo fracaso para España. La falta de preparación militar, la obsolescencia de su flota y la ineficacia de su liderazgo militar y político contribuyeron a una derrota rápida y humillante. La Guerra Hispanoamericana concluyó oficialmente con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898. Este tratado, negociado sin la participación de los representantes de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, selló el destino de las últimas colonias españolas. España se vio obligada a renunciar a Cuba. Cuba obtuvo su independencia nominal, aunque en la práctica quedó bajo la tutela de Estados Unidos, que se reservó el derecho de intervenir en sus asuntos internos. Enmienda Platt. Ceder Puerto Rico y Guam a Estados Unidos. Estas islas pasaron a ser territorios no incorporados de Estados Unidos. Vender Filipinas a Estados Unidos. Por $20 millones, España cedió Filipinas a Estados Unidos, lo que desencadenaría la Guerra Filipino-Estadounidense, un conflicto mucho más largo y sangriento. La pérdida de estas colonias fue un golpe devastador para España. Significó el fin de su imperio colonial y provocó una profunda crisis nacional,
conocida como el Desastre del 98. El Desastre del 98 tuvo un impacto inmenso en la sociedad española. La derrota militar y la pérdida de las últimas colonias generaron un sentimiento de frustración, vergüenza y pesimismo. Se cuestionó el sistema político de la Restauración, la capacidad de la élite dirigente y la propia identidad de España. Este trauma colectivo dio origen a un movimiento intelectual y político conocido como el regeneracionismo. Los regeneracionistas, como Joaquín Costa, criticaron duramente el atraso de España, la corrupción política y la ineficacia del sistema. Propusieron una serie de reformas para regenerar el país, modernizar su economía, mejorar la educación y acabar con el caciquismo y el fraude electoral. Aunque el regeneracionismo no logró transformar radicalmente la política española, sí influyó en la conciencia nacional y en los intentos de modernización que se llevarían a cabo en las décadas siguientes. La pérdida de las colonias también tuvo consecuencias económicas, aunque no tan catastróficas como se temía. El capital repatriado de Cuba y otras colonias se invirtió en España, contribuyendo al desarrollo industrial y financiero. Sin embargo, el impacto psicológico y moral fue mucho más profundo, marcando el fin de una era y el inicio de una nueva etapa en la historia de España, caracterizada por la introspección y la búsqueda de un nuevo papel en el mundo. La Guerra Hispanoamericana de 1898 y la consecuente pérdida de las últimas colonias españolas representan un punto de inflexión en la historia de España. Fue el fin de un imperio, pero también el catalizador de un proceso de reflexión y cambio. El desastre del 98 obligó a España a mirarse a sí misma, a cuestionar su pasado y a buscar un nuevo camino en el siglo XX. Un episodio doloroso, sin duda, pero fundamental para comprender la España contemporánea. Esperemos que este episodio de Ecos de la Historia les haya proporcionado una visión clara y enriquecedora de este momento crucial. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.